A continuación, diserta sobre la situación laboral en Argentina actual el compañero Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Bueno, en primer lugar, agradecerle al rector saliente casi, al entrante que estaba por ahí, que nos atendió, a todas las autoridades de la facultad, a los compañeros trabajadores, estudiantes, la posibilidad de esta charla, que muy alejado de ser una clase académica, no lo soy, yo soy un laburante como cualquiera, y la idea es dar una visión de cómo vemos, por lo menos desde la Asociación Bancaria y desde la Corriente Federal, que es el nucleamiento en el que estamos con otras organizaciones sindicales, lo que está pasando en el país, las consecuencias que tiene en lo inmediato y en el mediano y largo plazo, las políticas que se desarrollan, y particularmente cómo enfrentar esas políticas, porque sería estúpido ver la misma película de los 90 y comerse el mismo final. Y a esta altura creo que, viendo cómo va la cosa, son políticas muy parecidas a las de los 90. Hoy hemos tenido un retroceso brutal en la Argentina, que no es casualidad, y quisiera arrancar por una cuestión más macro. No es casualidad lo que nos pasa en la Argentina porque está pasando en la región. Cuando uno ve que en Brasil hubo un golpe de Estado institucional, precisamente un país donde casi 20 millones de brasileños pasaron a integrar la clase media bajo la conducción de la presidencia del PT en Brasil. Cuando ve que en Argentina llegan por vía del voto, pero con una profunda campaña mediática de los sectores de poder a tomar el poder, precisamente porque había un nivel de distribución de ingresos distinto al que se plantea el poder económico. Cuando ve que en Ecuador, próximo a una elección, el presidente actual tiene que sacar un plebiscito diciéndole que si quieren ser patriotas tienen que tener la plata de su país, porque el plebiscito de Correa la verdad que es fenomenal, les está planteando que para ser candidato y funcionario público no tienen que tener cuenta en paraísos fiscales quienes quieran serlo. Si son patriotas, dejen la plata en el país al que pertenece. Entonces uno ve que hay una decisión geopolítica, macroeconómica de los sectores de poder de ponerle un freno al crecimiento del progreso social que han tenido los países de la región. En ese andar, Argentina pasa a ser el principal alumno o el mejor alumno seguramente que pretenden tener para disciplinar a toda la región. Lo vemos cuando en ese marco también general de política internacional, vemos que un país como el nuestro decide entablar una discusión sobre soberanía con las autoridades británicas sin poner como eje la soberanía precisamente, sin un acuerdo comercial entre Inglaterra y Argentina en materia pesquera y en otros rubros, olvidándose que lo primero que hay que discutir es la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, y pasa a ser parte también de ese interés corporativo, económico que tienen sobre la región. Lo vemos cuando en las primeras políticas se define claramente cuál es el programa de gobierno que lleva adelante el presidente actual. Una fuerte transferencia de recursos, tanto del Estado como del bolsillo de los trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía. Primera medida de gobierno que toma tiene que ver con las retenciones. Las retenciones que dejan de pagar los sectores agroexportadores de la Argentina, que dejan de pagar las mineras, y algunos otros rubros de la economía concentrada. Significa que a muy pocos le dieron mucho, casi 80.000 millones del presupuesto que no ingresan en el erario público para maximizar rentabilidades, siendo que el costo fiscal de pagarle 1.000 pesos a las AUH, jubilado y pensionado, resulta ser de 5.000 millones por única vez contra 80.000 millones que significa esta transferencia de recursos. Aquí claramente determinan para quién vienen a gobernar. Vienen a gobernar para los ricos, vienen a gobernar para esa concentración económica. Entonces a pocos le dieron muchísimo y a muchos le dan muy poco. Lo vemos cuando
se produce una segunda medida de gobierno que tiene que ver con un brutal endeudamiento externo. Creo que una de las segundas grandes medidas, entre comillas grandes, que toma este gobierno, tiene que ver cuando se sanciona la ley para pagarle a los fondos buitre y le agregaron varios miles de millones más para gasto corriente. Con lo cual todos sabemos que el nivel de desendeudamiento que tenía Argentina le permitía en cierta medida tener soberanía política en sus decisiones con relación al Fondo Monetario y con relación a los factores de poder que existen en el mundo, llámese el Club de París, llámese la cantidad de organismos multilaterales de crédito que existen. Todos sabemos que un Estado que se desfinancia rápidamente por una decisión política, acompañado con un fuerte endeudamiento, termina en un condicionamiento de los organismos internacionales cuando haya que devolver la plata. Y ese condicionamiento, por eso digo, todo se parece a los 90, es lo que en los 90 aniquiló el sistema productivo en la Argentina. En aquella época adheríamos al consenso de Washington, o las políticas del consenso de Washington, que eran ni más ni menos que liberar los mercados financieros, profundizar la entrega de los patrimonios nacionales a través del eufemismo de privatizaciones. Y hoy será a través del acuerdo del Transpacífico, que le quita soberanía política a los países y degrada las condiciones de trabajo de aquellos que tenemos condiciones de trabajo. Desde ese lugar es que uno se plantea esa primera medida, que era desgravar de retenciones al sector agroexportador. ¿Qué consecuencias tuvo en la Argentina? Porque si te cobran entre el 30 y 35% menos de carga tributaria, significa que vos podés bajar los precios, significa que podés tomar más trabajadores, o significa, en los términos que ellos hablan, mejorar la competitividad externa. Nada de eso pasó. Si uno mira en el CIPA, que es el organismo que determina la cantidad de trabajadores que existen por rubro, agarra agricultura, ganadería, pesca, y se encuentra con que ha habido destrucción de puestos de trabajo y no creación de los mismos. Si uno mira en términos de los precios, si te cobran el 35% menos de carga impositiva, pregúntense si la lata de arveja, que a los granos le eliminaron las retenciones, bajó un peso, al contrario, subieron en el orden de más del 40% interanual la inflación. Y si uno lo mira en términos competitivos, como le gusta mirar a ellos a nivel mundial, es cierto que el único factor de la economía que puede haber crecido es el que está vinculado al agro, pero tiene que ver con la diferencia cambiaria por la devaluación y no tiene que ver con que se haya generado mayor volumen de productos al exterior. Con lo cual, ¿para qué sirvió que el Estado cobre 80.000 millones de pesos menos? Sirvió para maximizar la rentabilidad del sector empresario. La segunda y profunda transferencia de recursos se produce por vía de la inflación y el ajuste de salario. Hoy no les hizo falta un decreto como en la época de la Alianza, disminuyendo el 13% las jubilaciones y los salarios. Hoy se dio de hecho. Cuando hay una inflación descontrolada y desbocada, que el gobierno con su política macroeconómica o microeconómica no controla, y permanecen los salarios en el orden del 30, 31, 32% anualizado, por más que haya un número superior, si uno lo anualiza, los acuerdos salariales terminan en ese orden. Entonces hay una caída del poder adquisitivo y uno se plantea, ¿por qué cobramos menos los laburantes con relación a la inflación? ¿Esto sirvió para generar empleo? No, hay 130.000 trabajadores menos en la Argentina desde que asumió este gobierno a la fecha. ¿Significó que bajaron los precios? No, tampoco bajaron los precios. Significó de vuelta una transferencia de recursos, esta vez ya no del Estado, sino del bolsillo de cada uno de nosotros, a maximizar nuevamente la rentabilidad del sector empresario en la Argentina. En definitiva, tomo estos dos ejemplos para decir que el gobierno del presidente Macri lo que vino en la Argentina es a recuperar la porción del ingreso que ellos perdieron en este tiempo donde los trabajadores pudimos discutir libremente paritarias, que era discutir la distribución del ingreso. ¿Cuánto impactan los salarios sobre la nómina de gasto de las empresas? Esto fue variando en este tiempo y significó un crecimiento de los trabajadores en esa distribución del ingreso. Macri vino a poner orden, entre comillas, a esa situación y retrotraer la situación al pasado. Es decir, cuánto más se llevan, como decía recién el rector, los sectores más acaudalados y poderosos y cuánto menos dejan de percibir los sectores más pobres de este país. Este es el eje central por el que vinieron. Y cuando desde las editoriales de los grandes diarios le plantean al presidente de la Nación que tiene que avanzar en la reforma de segunda generación, le pongo comillas, esto es reforma de segunda generación,
están hablando del costo argentino, están hablando del costo laboral argentino, que no significa bajar más los salarios. Está establecido por distintos índices que para no ser pobre en el país se necesitan 12.700 pesos, y acaba de salir un informe que más del 50% de los argentinos percibe en promedio 8.000 pesos, quiere decir que ya somos pobres. No hace falta bajarnos los salarios. Cuando hablan de reforma de segunda generación, vienen por los derechos laborales. Porque a salarios bajos, a nivel de pobreza y quitándonos derechos laborales, somos muy fáciles de presionar a los trabajadores para que cada vez tengamos menos salario y cada vez tengamos menos derechos, y esto acreciente el poder del sector empresario sobre el trabajador. Esto es así de claro. Estas son las reformas de segunda generación que le están pidiendo las editoriales de los diarios Clarín, La Nación, los principales medios, al presidente de la Nación y al gobierno actual. Que creo que no hace falta que se lo pidan, porque gustosos van en ese camino, porque ideológicamente interpretan que ese es el camino, porque ideológicamente son eso. Por eso yo celebro que en la Argentina haya habido un crecimiento de universidades públicas como esta, en donde se permita a los trabajadores, a la comunidad del lugar, del territorio, a los estudiantes, a los profesores, poder tener estos tipos de debate. Porque si recuerdan, el presidente actual en su campaña decía: ¿para qué queremos tantas universidades? Pues para eso, para discutirle desde la universidad pública a lo de la Universidad Newman cuál es el modelo del país que queremos los argentinos. Y ojalá podamos defender la unidad pública desde los principios que expresaba recién el rector cuando hablaba de la reforma universitaria en el gobierno de Irigoyen, de la gratuidad en el gobierno de Perón, porque es precisamente desde el campo popular donde tiene que salir precisamente la discusión para confrontar con este modelo. Porque yo no entiendo otra forma, como dirigente sindical que me toca hacer en esta etapa de mi vida y de mi organización, otra forma que no sea la de confrontación con este modelo político, económico y social. Cuando uno tiene un gobierno de raigambre popular, puede discutir y tener matices y hasta confrontar, pero son matices y discusiones para discutir una porción mayor en la distribución del ingreso. Cuando existen gobiernos que atentan contra los derechos de los trabajadores, contra su nivel de ingreso, que atentan contra la industria nacional, permitiendo una libre apertura de importaciones que afecta a la industria nacional, yo no veo otro camino que no sea confrontar, y no lo digo con una visión golpista, que se entienda. Yo quiero que los gobiernos duren lo que los mandatos de la Constitución dicen. Lo que quiero es que cambien su política cuando esas políticas afectan a los trabajadores. Por eso no hay que engañarse cuando empiezan a decir que hay brotes verdes en la economía que nos prometen bonanza a futuro. Esos brotes verdes son bastante amargos, porque tienen que ver con el enfriamiento de la economía cuando baja la inflación, tienen que ver con el disciplinamiento que produce una mayor tasa de desocupación, y tienen que ver con la caída de todos los índices económicos que hay en la Argentina. No hay un solo índice que crezca, salvo el de la desocupación. Agarren el rubro que quieran, hay menos consumo de carne, hay casi un 10% de consumo de carne menos en la Argentina. Agarren la caída de lo que significa la construcción y su efecto multiplicador en la economía. Agarren que se ha producido en lo que va del año el 13% menos de automóviles. La industria automotriz en la Argentina ha tenido una caída espectacular. Los mismos compañeros que deben haber de otras organizaciones sindicales saben perfectamente que en muchas actividades, aparte de los trabajadores despedidos, hay trabajadores suspendidos, y eso se multiplica por más. Vayan a ver los pequeños comercios que habían en los barrios. Yo hoy les contaba a los muchachos, los compañeros, cuando hablaba recién, estoy viviendo en Palomar, en 3 de febrero, y en la plaza del barrio, que es como una galería comercial, quedó el supermercado del chino, la mujer que vende fiambre, la panadería, y el que vende pasta, que le debe quedar un mes, no le queda más, y habían 4 locales abiertos y 8 locales cerrados, cuando el año pasado cada uno tenía un pequeño emprendimiento y podía vivir de eso, y hoy no lo hace. Vean el informe que hace el titular de las pymes hace poco tiempo, donde dice que 6.200 pymes se han caído en este tiempo y que se necesita un lustro, es decir, 5 años para recuperar la mitad de esas empresas. Quiere decir que estamos mutilando
una generación de pequeños emprendedores y de trabajadores que vivían de esas pequeñas empresas. Veámoslo en otros términos, todos los indicadores de la economía caen en la República Argentina y caen porque hay una decisión política que el único Dios mercado al que le rinden pleitesía es el Dios mercado externo. Ni siquiera son buenos capitalistas, les importa el mercado externo, ni siquiera les importa el mercado interno de la Argentina. El 78% del PBI en la Argentina tiene que ver con el mercado interno de la República Argentina. Y si hay rebajas salariales por vía de la inflación, si hay pérdida de puestos de trabajo, si hay una apertura de la economía que permite que ingresen productos de afuera, uno se pregunta, ¿cómo vas a sostener un nivel de crecimiento del PBI para generar empleo si precisamente tu 78% tiene que ver precisamente con un mercado interno con el que estás afectando a la economía hoy? Entonces me parece que en ese punto de inflexión, cuando uno analiza enfriamiento de la economía, caída de todos los rubros de la actividad económica, mayor desempleo, un endeudamiento externo fenomenal, instituciones democráticas con baja densidad, porque hoy pareciera ser que los controles había que efectuarlo al gobierno que pasó, pero cuando alguien decide controlar este gobierno te mandan una ley para cambiar el Ministerio Público, o te vetan leyes que salen del Parlamento o del Congreso porque no les gusta la política económica que lleva este gobierno o a la política en sí. Cuando uno ve que un gobierno necesita hacer un focus group, como le llaman los comunicadores, cada 6 horas para ver de qué habla y de qué opina, uno se da cuenta que lamentablemente este país dejó de tener rumbo. Y dejó de tener rumbo porque se dejó de discutir política en la Argentina. Yo soy dirigente sindical y la actividad sindical es una actividad política. Cuando los compañeros dicen, no, nosotros somos dirigentes sindicales, hacemos sindicalismo, no, compañeros, nosotros estamos haciendo política, esto es lo que tenemos que hacer. Y en esto me detengo para expresar que es absolutamente necesario que el movimiento obrero argentino tenga un programa para confrontar con las ideas de este gobierno o de cualquiera. Y ese programa tiene que contener qué pensamos los trabajadores en materia de seguridad, de educación, de justicia, de salud, qué hacemos con nuestros mayores. Nosotros no podemos quedarnos encorsetados en discutir nada más que salarios y condiciones de trabajo, porque eso es lo que quieren de nosotros, limitarnos en la posibilidad de la construcción de una agenda y de la discusión de los grandes temas nacionales. Yo acuerdo con que no hay que partidizar la discusión política de los sindicatos. Lo que sí sostengo es que tenemos que discutir las políticas y las grandes políticas de la nación, no solamente los acuerdos salariales. Porque si no regalamos la agenda, o se la regalamos al sector político, o se la regalamos al sector empresario. El mundo funciona con el capital y la fuerza del trabajo y un Estado que debe regular. Entonces, ¿por qué nosotros estamos ausentes de esa discusión? Porque puede tener el sector político a la agenda y nosotros discutir porque son partidos populares y discutir desde las estructuras partidarias a las que pertenecemos. Pero cuando nos toca como hoy, en donde la política se detesta y quienes ejercen el poder en el gabinete son todos hijos de las grandes corporaciones y vienen a hacer su negocio y a discutir corporativamente lo que quieren llevarse del Estado argentino, la corporación a la que representan, nosotros no tenemos agenda para discutir. ¿Por qué regalarles espacio al sector económico que hoy maneja la agenda en la Argentina? Yo el otro día veía, cuando mis compañeros de la CGT concurrieron a esa reunión multisectorial a la que convocó el gobierno, empresario, creo que habían invitado a la iglesia y le mandaron una carta, gobierno y CGT, y había un cartel atrás muy pomposo que decía diálogo social. Y uno decía, primero, ¿cuál es el diálogo social? Si hay un diálogo social por excelencia en la vida natural de un país republicano es el Parlamento. Y el Parlamento argentino sancionó una ley a requerimiento de las 5 centrales de trabajadores en aquel entonces, cual fue la ley antidespido. Y esa ley fue sancionada por la mayoría del Parlamento, que es la expresión más acabada de la voluntad popular cuando vota y pone en funciones a las distintas proporciones ideológicas que componen una Cámara de Diputados o Senadores. ¿Y cuál fue el diálogo social? El presidente de la Nación vetó la ley. Y mea culpa que tenemos que hacer los dirigentes sindicales, aún aquellos que salimos a la calle. Nosotros, ese día que el presidente vetó la ley,
Tendríamos que haber hecho un paro nacional en la República Argentina, porque muchos de esos 130.000 trabajadores que perdieron su empleo, si esa ley hubiera estado vigente, hoy tendrían su empleo, y es responsabilidad nuestra como dirigentes no haber salido a la calle en ese momento, de haber reparado este gobierno. Después uno se pregunta, ¿cuál es por naturaleza el diálogo social? La paritaria, compañeras y compañeros. Porque es la expresión donde los trabajadores vamos con nuestro requerimiento al sector empresario. Y los trabajadores no somos estúpidos. Si vemos que hay una actividad que peligra los puestos de trabajo, seguramente vamos a morigerar nuestras pretensiones salariales, porque hay que preservar el empleo. Somos inteligentes en esto, somos responsables en esto, y ese es el lugar donde hay que discutir precisamente estas cosas. Este es el diálogo social por excelencia entre el capital y el trabajo, la paritaria. ¿Y qué nos dice el presidente de la Nación? No va a haber reapertura de paritaria. Primero hay que decirle que no se arrogue para sí facultades que no le corresponden. Le corresponderá decidir unilateralmente y se la tendrá que bancar con la Administración Pública Nacional, que es donde él es paritario. Pero la paritaria es entre dos sectores que son el empresariado y los sindicatos. No puede sacar una decisión de decir si reabrimos o no reabrimos paritaria. Pero ¿cuál fue la respuesta? Fue esta. Entonces uno se plantea cuál es el diálogo social. El diálogo social por excelencia en una vida republicana, el Parlamento y veta ley. El diálogo social por excelencia en los sectores de la producción y el empleo de la paritaria, él dice que no va a haber la apertura de paritaria. Entonces, concurrir a un diálogo social, cuando hay 130.000 nuevos desempleos formales, multipliquemos por 2 o por 3 en la economía informal. Cuando se acaba de anunciar 9,3 de inflación, caída de todos los índices de la actividad económica, apertura indiscriminada de las importaciones que afectan la industria nacional y afectan las pequeñas y medianas empresas. Cuando hay un tarifazo descomunal que ha afectado el bolsillo de los trabajadores, su poder adquisitivo y su calidad de vida. Si vamos al diálogo social en esas condiciones, es cristalizar la inequidad y la injusticia en la Argentina. Por eso, en estos tiempos, habría que recuperar los conceptos que tenía Jauretche cuando decía emparejemos y arranquemos. Acá, devuélvanos los puestos de trabajo, respeten la industria nacional, déjennos pagar tarifas que los trabajadores podamos pagar y después hablemos del diálogo social. Por eso, en este andar de cuestiones creo que hace falta tener un movimiento obrero sólido, consustanciado, y creando un frente nacional y popular con sectores políticos, organizaciones estudiantiles, universidades, sectores populares, ONG, para confrontar con este modelo. Este modelo ha traspasado los partidos políticos y ha cambiado una lógica política, y tenemos una lógica política tradicional del bipartidismo en la Argentina. Cuando uno ve que hay radicales y peronistas que por convicción están con Macri, que por oportunismo lo acompañan y lo ayudan a gobernar a Macri, o aquellos que tenemos una posición decidida de enfrentarnos con Macri, confluye que los partidos tradicionales hoy pueden no resultar una herramienta efectiva para combatir ese modelo. Por eso se hace necesario recrear un frente claramente donde esté Macri, radicales, peronistas y los que quieran acompañarlo en esto que están planteando como modelo del país, y del otro lado tenemos que estar los sectores populares, radicales, peronistas, socialistas, organizaciones sindicales con nuestra historia, que decidan confrontar con este modelo. Porque vuelvo al principio, sería muy tonto de nuestra parte ver la misma película de los 90 y comernos el mismo final de los 90. Todos sabemos lo que pasó en los 90 y lo que significó para la sociedad argentina. Eso fue un genocidio social lo que pasó en los 90. Fue el exterminio o el pretendido exterminio de las ideologías. Y yo no vine a la militancia sindical para que se terminen las ideologías políticas, porque la salida siempre es por la política. Cuando se cumplieron el 12 de octubre 100 años de la primera elección sin fraude en la Argentina, que depositó por primera vez a un hombre del campo popular en la presidencia de la Nación, que fue Hipólito Yrigoyen, y la salida al fraude, a la concentración y al poder de la oligarquía, el pueblo decidió que era por la política, instalándolo Yrigoyen en la presidencia de la Nación. Cuando en el 45 y en todo el periodo que gobernó
Perón y Evita, la salida fue por la política para combatir la oligarquía nacional, cuando la concentración, el sometimiento, se habían hecho carne de nuevo en el pueblo argentino después del golpe de Uriburu en el 30 y los sucesivos golpes de Estado. Apareció el peronismo y apareció por una necesidad de la sociedad que lo canalizó por el lado de la política. Por eso Perón y Evita logran lo que logran en materia social, en materia de reivindicación, en materia de lo nacional, porque fue la sociedad argentina la que buscó por el lado de la política. Lo hace Alfonsín cuando se pone al hombro la democracia argentina y toma un Estado terrorista que mataba gente, porque era un Estado de terror el Estado que mataba gente en la Argentina. A Alfonsín le entregan un Estado asesino a los militares, que se cobró la vida de 30.000 compatriotas nuestros. ¿Y cuál fue la decisión de la sociedad argentina? Es por la política por donde se sale. Y eligió un presidente democrático que por el lado de la política restituyó la democracia, y estamos a punto de cumplir 33 años de democracia y ya nadie piensa en un golpe militar en la Argentina. Porque cuando caído el proceso democrático formal, no formal porque formal siguió, pero en materia de quién gobierna la Argentina, y apareció el derrumbe institucional, mejor dicho, de 5 presidentes o no sé cuántos tuvimos en una semana, y con mucha gente gritando todo, fue por el lado de la política cuando se instala Néstor y Cristina en la Argentina y deciden decirle a las corporaciones que las corporaciones no gobiernan más, gobierna el pueblo a través de sus representantes, y fue por el lado político. Estamos en el mismo escenario, queridos compañeras y compañeros. Nos quieren hacer creer que la política es los hechos de corrupción que aparecen, y sí, hay hechos de corrupción y hay que aceptar y hay que hacer una profunda autocrítica a los sectores populares de esos hechos de corrupción. Pero esa no es la política. La política es que hay un par de millones de amas de casa que hoy son jubiladas. La política es la AUH para el que no tenía un peso. La política es el plan conectar. La política es tantas universidades nacionales que le dan la saga intelectual que necesita el campo popular. La política es haber recuperado el poder adquisitivo del salario, paritarias libres y poder tener elecciones donde combatimos con el capital. Esa es la política. Claro que hay hechos de corrupción, como también ellos lo tienen pero lo ocultan, porque es gravísimo que un presidente de la nación tenga cuentas no declaradas en Panamá. Le ha costado en Finlandia el puesto al primer ministro, le ha costado en varios lugares que no pueden llegar a interpretar cómo se toma con tanta livianidad en la Argentina que nuestro presidente y varios funcionarios tengan cuentas no declaradas en paraísos fiscales, y uno se pregunta, ¿y por qué la tienen? A ver, no son tan patriotas que querían el bien de la nación, ¿por qué se fugaron la plata a otros países? Que no me vengan con esto de la seguridad jurídica, porque siempre cobran. Aún en el corralito el Estado argentino se tuvo que hacer cargo de los depósitos en dólares, no solo del pequeño ahorrista, sino también de las grandes corporaciones argentinas. Y las deudas al revés, con la especificación asimétrica, el Grupo Clarín fue el principal beneficiario, precisamente que el Estado se tuvo que hacer cargo de parte de esas deudas. Entonces no digan que se la llevaron afuera porque querían cuidar el futuro de sus hijos. Se la llevan afuera porque la mayoría no la tiene declarado, porque no tiene cómo carajo explicar de dónde tienen los millones que tienen. Porque si uno mira, Lázaro Báez tiene que ser juzgado y cuestionado por las obras que no hizo, pero si van a analizar la obra pública, analícenla de verdad. Porque lo tienen a Calcaterra, a Paolo Roca, lo tienen a los principales contratistas del Estado. Y yo que sepa, la historia indica con claridad que la familia que vivió de la teta del Estado como principal contratista durante décadas fue la familia del presidente de la Nación. Entonces, si ellos creen que hay forma en la obra pública que explique si los negocios de ellos fueron santos todo ese tiempo, que han sido contratistas desde la dictadura militar hasta ahora. Por eso, brevemente, explicar que nosotros tenemos una mirada crítica de lo que está pasando, como verán, muy crítica de lo que está pasando en el país. Y creemos que hay que confrontar con ese modelo político, económico y social, que no hay margen para crisis en esta historia. Crisis se tienen cuando los gobiernos son populares y uno discute matices o discute distribución de ingresos. Lo que no hay crisis es cuando los gobiernos afectan al pueblo argentino y este lo está afectando. Y guardé para el final algo que los pinta como son.
Y es cuando, no casualmente, el presidente de la Nación, en una entrevista a un medio extranjero, y creo que era a unos días, si no es que era el día en donde se conmemoraba el 24 de marzo, él hace una aseveración que él no sabe si los desaparecidos de la Argentina son 30.000 o 9.000. Tampoco sabe, peyorativamente dijo, que son esos que están escritos en la pared o en el muro, una cosa así. Y también dijo que había sido una guerra sucia. Eso lo muestra como son. El desprecio, si tenés desprecio por la vida, si tenés desprecio por la lucha de 30.000 compañeros que perdieron su vida para que nosotros pudiéramos tener derecho, es el pensamiento que van a tener correlativamente en cada materia que toquen del Estado o que en cada materia que les toque intervenir. Porque hay que explicarle que no fue una guerra sucia, que la condena es internacional, es de todos los organismos internacionales que dijeron con claridad que en la Argentina había habido terrorismo de Estado, no una guerra sucia. Y la verdad que ponerse a analizar si son 30.000 o 9.000, aunque sea un muerto por el Estado, por expresar sus ideas, por combatir y por luchar, merece el mayor de los respetos y no la falta de respeto que tuvo el presidente de la Nación para con nuestros compañeros desaparecidos, como lo tuvo ese día, que no es casualidad se lo haya dicho a un medio extranjero. Yo finalizo esta breve descripción que he tratado de hacer de cómo vemos la situación, de que creo, así como creo que no hay crisis con los gobiernos liberales que vienen por nosotros, también es hora que los dirigentes subrayemos con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos. Porque si no damos grandes discursos, pero después en la acción o hacemos lo contrario o no hacemos nada, que a lo mejor a veces es peor que no hacer nada, ¿no? Y digo, hoy va a haber una marcha el día 18 pidiendo la emergencia social. Y uno se pregunta si estamos acompañando las organizaciones gremiales a los compañeros de la economía informal pidiendo la emergencia social. ¿No será que nos estamos equivocando y ya hace rato no tendríamos que haber hecho un paro nacional a este gobierno? Porque si hay emergencia social, quiere decir que los trabajadores están mal, quiere decir que están perdiendo su empleo, quiere decir que están perdiendo derechos. Y cuando uno pierde derecho, salario y empleo, empieza a perder dignidad. Y es responsabilidad nuestra como representantes sindicales que nuestros compañeros se sientan orgullosos. Y yo siempre lo digo, a mi actividad no le va mal con este gobierno. Nosotros éramos 103.500 bancarios y somos 108.000. Tenemos más puestos de trabajo que antes. No nos va mal en materia salarial. Tenemos de los 5 mejores convenios de la actividad, seguramente está el de los trabajadores bancarios. Pero cuando salimos a la calle y nos expresamos duramente contra el gobierno, contra el presidente y particularmente contra su política, porque no es personal, es ideológico y es política la pelea, lo hacemos no solo desde la visión de tratar de representar honestamente a los compañeros que nos eligieron para eso. Lo hacemos porque tenemos muy arraigado y comprendido el sentido de clase. Nosotros tenemos que retomar ese sentido de clase. Los laburantes somos clase obrera, clase trabajadora, no somos lo mismo que ellos. Y cuando uno se siente obrero, independientemente de la actividad que desarrolla, sea con saco y corbata en un banco o con un overol en la fábrica, el que mejores salarios tiene, el que mejores condiciones de trabajo logra y el que más poder tiene es el que más obligación solidaria tiene con el resto, con aquellas organizaciones que quizás son pequeñas o quizás no tengan el poder de fuego de poder dañar y hacer daño para que se cambien las políticas. Porque no nos confundamos, los mejores días del movimiento obrero no son solo lo de las conquistas sociales, no son solo cuando nos dieron derechos en algún gobierno, no son cuando tenemos un acuerdo salarial. Los mejores días del movimiento obrero es cuando el movimiento obrero tuvo un programa.
Y ese programa fue La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de Valdelli, la CGT, los argentinos y la consigna del MTA cuando decidió confrontar con el modelo neoliberal de Perú. Muchísimas gracias.